Bendiciones, hermanos, en este día. Que la paz y el amor del Señor sean derramados en ustedes y el amor de la Virgen María los acompañe. Es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes un tema que el Señor nos ha regalado este día. Vamos a platicar acerca de lo que es la lucha espiritual. Existe una lucha en la que estamos inmersos y muchos no nos hemos dado cuenta, como lo expliqué en el tema que se llama ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Si usted no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Nosotros tenemos un enemigo el cual no vemos, pero trabaja en secreto, tratando de hacer que sus planes se lleven a cabo. Y como dice la palabra, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros somos el rebaño precioso del Señor y el enemigo es el lobo que busca a las ovejas más débiles, enfermas y rezagadas. Aquellas ovejas despistadas que no están cerca del pastor, que es Jesús, y busca devorarlas, destruirlas y condenarlas. Efesios 6:12 nos dice: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Hermano amado y querido, Él tiene envidia de todo el género humano y hará lo que sea necesario para destruirnos hasta lograr que nos alejemos de Dios. Muramos poco a poco espiritual y físicamente para que llegado el momento de nuestra muerte nos veamos condenados, y como la palabra nos enseña en San Juan 10:10, Él nos dice: el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, y mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. ¿Se da cuenta? Jesús vino a darnos vida eterna, la vida en plenitud que Él conquistó para nosotros y nos liberó y nos hizo hijos adoptivos y herederos de las gracias. Por eso mismo debemos prepararnos y no nos dejemos arrebatar lo que Jesús conquistó para nosotros. Efesios 6 del 10 al 13 nos dirá: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Hermano, tenemos que estar firmes, tenemos que estar seguros, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender muchas cosas. Nosotros muchas veces vamos al fracaso porque no nos acostumbramos a estudiar la palabra de Dios, porque no nos acostumbramos a ponernos a querer aprender del Señor. Simplemente vamos por la vida como cualquier otra persona y nosotros ya no somos para vivir esa vida mediocre del mundo. Nosotros estamos para aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús ya venció al diablo en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lejos de acobardarnos a la hora de las pruebas, debemos de tener siempre puesta nuestra fe en Cristo nuestro Señor, seguro que Él nos va a ayudar en todo momento. Una artimaña de ese lobo, de ese enemigo, es tomar a las ovejas del pescuezo para que no puedan gritar y se queden calladas y que el pastor no pueda ayudarles. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ante las tribulaciones, ante los problemas, nos quedamos callados? Porque no oramos, porque no hablamos con el Señor, porque no le decimos nuestras necesidades, porque no nos humillamos ante el Señor. Y así cuando nosotros nos quedamos callados, el pastor no puede ayudarnos. Nosotros al contrario, alabamos a Dios, contamos sus maravillas, no nos avergonzamos de Él, así nos critiquen. ¿Cuántas veces basta con que usted diga yo soy católico para que alguien empiece a criticarle? Si son hermanos de otra iglesia, el idólatra, el papista y muchas otras cosas más que por ignorancia de la verdad o por malicia te van a decir. Hoy en día hable usted
de la situación actual, hable del aborto, hable del pecado de la homosexualidad y verá usted si no es atacado. Pero como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:4, no nos callamos por falta de vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden y se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Bastaría con que usted diera razones de su fe, que son razones válidas para que el mundo creyera. Pero dice la palabra de Dios que aún así habrá muchos que no van a creer, que aún así habrá muchos que van a cerrar sus oídos, que aún así habrá muchos que no quieren entender lo que el Señor les está diciendo y harán de oídos sordos y se taparán los oídos para que usted no le hable de la palabra de Dios. Pero esta palabra tarde o temprano hará su efecto, para bien o para mal, para salvación o para condenación de aquellos que no quieren aceptar la palabra. Porque aquel que la acoge, aquel que la recibe, aquel que se convierte, aquel que busca, va a encontrar salvación y vida eterna. Pero el que se ciega, el que se cierra, el que no quiere oír, encontrará condenación. Son de estos temas que a veces no queremos tocar, porque tenemos que hablarlos duramente, porque tenemos que decirlos claramente, porque tenemos que atacar al mal directamente, y eso a veces hiere susceptibilidades, y eso a veces molesta e incomoda al mundo. Llegará el día que cuando hablemos de estas cosas, dice la palabra de Dios, vamos a ser llevados a los tribunales. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere oír la verdad. Prefiere estar viviendo en la oscuridad de este mundo, en las tinieblas de este mundo, y un día estará también en el infierno. Si usted no se corrige, si usted no cambia, si usted no busca, si usted no encuentra al Señor en su vida. Realmente estas personas no son nuestros enemigos. La palabra de Dios ya nos ha indicado que nuestros enemigos no están en este mundo. Son potestades, son principados, son demonios. Esta gente son hijos de Dios también. Pero ellos necesitan que usted y yo doblemos rodillas para que la luz del evangelio llegue a sus vidas. Empecemos nuestra labor evangelizando. Más de algunos de nosotros diremos, como lo dijo también un día Moisés: Señor, yo no tengo facilidad de palabra, mira que soy tartamudo. ¿Cuántas excusas nosotros solemos poner cuando nos dicen que tenemos que evangelizar? San Francisco de Asís una vez dijo al hermano Lego: vamos a salir a predicar. Y empezaron a caminar por todo el pueblo, y San Francisco saludaba a todos, se sonreía y hablaba cosas triviales de la cotidianidad de la vida de las personas. Y cuando después de mucho tiempo regresaron al convento, el hermano Lego reclamó a San Francisco diciéndole: todo el día pasé esperando que predicáramos, en cambio usted se la ha pasado saludando y platicando con la gente. Y Francisco se sonrió y mirándole le dijo: aunque no lo creas, ya hemos predicado. Cuando usted tiene un buen testimonio, cuando usted es amable, cuando usted ayuda a un hermano en necesidad, cuando usted presta su hombro para que otro llore, cuando usted ríe por las cosas buenas que le suceden a su hermano, usted está predicando, porque está llevando la buena nueva de Jesús con su presencia. A veces podemos hablar bonito, pero si somos toscos en el trato, nadie nos va a creer. Un señor cantaba en la iglesia: yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Y el hijo que estaba a la par, un niño pequeñito, se le quedó viendo y decía: es verdad, mi papá tiene un oso en el alma. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor también tenemos un oso en el alma que sale a rugir de vez en cuando? Nuestra lucha, hermano, es rescatar a los que están cautivos, sacarlos de la prisión. ¿Cuántos están muertos en vida? ¿Cuántos han perdido el gozo, la esperanza? ¿Cuántos están atados al pecado en diferentes formas? Llámese los vicios, el alcohol, la droga, la pornografía, el deseo desenfrenado de las pasiones más bajas. Otros están atados por el odio, el rencor, la envidia. Ellos viven atados a lo material, al dinero, a los bienes. Eso los mueve, la codicia, la envidia.
Otros viven cautivos de sí mismos, envueltos en la moda, la apariencia, el que dirán, el hedonismo, enamorados de sí mismos, con egos alterados, queriendo ser el centro de atención y viviendo con temor de que alguien les robe el foco. Por eso, examínate a ti mismo, no sea que tú también estés atado. Y si es así, escucha lo que el Señor este día quiere decirle a tu corazón. Jeremías 1:10 dice: en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Empezando por ti. Hay que derribar, arrancar y destruir todo aquello que está en nosotros pero que no agrada a Dios. Y luego tenemos que edificar y plantar su palabra en nuestra vida hasta que eche raíces. Y los que ya llevan un poco más de tiempo en esta lucha, también debemos empezar a ayudar a otros, alentándolos a iniciar la obra de Dios en sus vidas. Como dice la palabra en San Mateo 10:12, Jesús reunió a los 12, les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Claro, yo te estoy diciendo que tú en este momento vayas, empieces a imponer manos y a sacar demonios. Para eso son personas autorizadas por la iglesia, sobre todo sacerdotes, son los que hacen esa labor. Pero sí te estoy diciendo que tú debes de colaborar, primeramente orando por ellos, proveyendo a las necesidades de la iglesia, evangelizando, invitando y llevando a los hermanos a la iglesia, donando de tu tiempo, haciéndote cargo de las funciones que se te deleguen y haciéndolas bien y haciéndolas con amor, integrándonos a los diferentes ministerios y tareas según las necesidades de la parroquia o de la comunidad. San Lucas 10 nos dirá: después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos. Los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debería ir. Sanen a los enfermos, digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Toda esa autoridad fue delegada por Jesús a su iglesia, a la única iglesia que Jesús fundó, a la iglesia católica, claro, principalmente a nuestros sacerdotes, pero también a nosotros, ya que nosotros en la casa también tenemos nuestra iglesia doméstica. ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay de los esposos? Comparten esta tarea educando a los hijos en la fe de la iglesia, haciendo testimonio. ¿Qué hay de los cónyuges que se aman, se respetan o se la pasan gritando y siendo mal testimonio para los hijos y el vecindario? Como dice un autor guatemalteco: de mi barrio la más religiosa era doña Carlota y me reventó 100 pelotas. Cuántos resentidos y enemigos de la iglesia lo son por tantas Carlotas que hay en este mundo que dan mal testimonio. Mateo 28 del 18 al 20 dice: acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre: echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Nuestra tarea no es siquiera ir y atacar al demonio. No nos ha encomendado eso el Señor. Ese sale huyendo cuando usted lleva a Jesús en su interior. Ya lo decía San Juan: ustedes, queridos hijos, son de Dios, en San Juan 4:4, y han vencido a estos falsos profetas porque Él está en ustedes, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en este mundo. Nuestra tarea principal es convencer de pecado al que está en pecado, para que éste se arrepienta de sus malas obras y busque al Señor. O como dice San Marcos 16 del 18 al 20, tomarán con sus manos serpientes y si beben veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Después de hablarles del Señor, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Por favor, no tomemos tan literal las cosas y vaya usted a ir a agarrar una serpiente venenosa. Lo que el Señor está diciendo es que Él nos da cobertura, es que nos da protección
para los que siguen al Señor. Él no va a permitir que el enemigo se atreva a tentarnos más allá de nuestras fuerzas. Dios nos va a enviar según nuestros dones y capacidades. Pongamos estos dones, capacidades y carismas a su servicio. Usted como yo será testigo del poder de Dios. Usted verá con sus propios ojos cómo las vidas son transformadas, los cautivos son liberados, los enfermos son sanados y los milagros empezarán a verse en su vida, en su familia, en sus amigos y en sus vecinos y hasta en sus enemigos. Hay llamados, por supuesto, especiales. Cada quien va a recibir ese llamado a través de su comunidad, a través de su párroco y en algunos casos a través de su obispo. Yo puedo contarte cómo en mi propia experiencia, cómo el Señor me llamó a servir en mi pequeño grupo de oración. Luego cómo el Señor me llamó al servicio de la predicación. Pero probablemente para ti el Señor tiene un llamado especial, diferente. Probablemente su servicio puede ser incluso en su casa, con los suyos. Su tarea, hermano, es ponerse en las manos del Señor. A mí, si el Señor me dijere, usted canta, yo canto. Si me dice usted barra, yo barro. Si me dice usted haga X cosa, si el Señor me lo dice, yo lo voy a hacer. Porque es un llamado del Señor a mi vida. No se trata de lo que yo quiero ser. No se trata de lo que a mí me gusta solamente. Se trata de lo que el Señor me está pidiendo que yo haga. Muchas veces nosotros que somos desobedientes y queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero el Señor tiene planes. El Señor tiene proyectos. Y dice que sus pensamientos van más allá de lo que nosotros podemos soñar e imaginar. El Señor siempre va un paso adelante. Así que déjese guiar por el Señor, déjese tomar por Él y deje que el Señor empiece a obrar grandemente en su vida. Vamos a dejar este tema en este momento, pero lo continuaremos en la próxima. Espero que estés pendiente del próximo video. Dios te bendiga, hermano.